Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Siempre el Espíritu Santo nos conecta, por eso sabemos que el Espíritu de Dios está aquí. No me refiero al lugar, aquí, en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos conecta en la misma revelación. Como el reino, ¿no? Ahorita yo también sí, me sentí muy... eso. Y precisamente, sí, el reino está aquí. Y precisamente ese es el tema que hoy trae el Señor. Mira, esto que está diciendo Itzel es lo vital en nuestra fe. Jesús no vino a traernos una religión, no vino a adoctrinarnos, a decir, ay, bueno, ahora el judaísmo ya no funciona, déjame les traigo otra religión para que puedan conmigo, ¿no? No, Él vino a quitar toda cadena. Amén. Él vino a romper esas cadenas religiosas porque todo lo que tiene que ver con doctrinas es algo que mentalmente nos limita a acercarnos a Papá Dios. Porque entonces decimos, no, es que eso que están diciendo que tengo que hacer no lo alcanzo. O sea, no, yo no puedo hacer eso, entonces yo no soy aceptada para Papá Dios. Es que he caído una y otra vez en este mismo error. O sea, he estado pecando con lo mismo y entonces yo no puedo alcanzar a Papá Dios porque yo no soy, o sea, ¿cómo me va a aceptar Dios si yo ya se supone que pues estaba bien y volví a caer? Se supone que yo estoy viniendo a Él para tener fe en Jesús y vuelvo otra vez a caer con las mismas cosas. Seguramente ya Dios ya desistió de mí, ¿no? Hay una palabra, y si me pueden ayudar a buscarla, que está en el Nuevo Testamento, en la que el Padre claramente dice, yo no he enviado a mi Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. O sea, créeme, condenación había, pero no de parte de Dios. ¿Sabes qué te condenaba? La ley. Y vas a decir, bueno, pero la ley la hizo Dios. Sí, pero no la hizo Dios para que entonces tú leyeras párrafo por párrafo y dijeras, tengo que hacer esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. ¿Sabes por qué Dios nos entregó una ley? Número uno, porque el pueblo lo pidió. ¿Sí? El pueblo quería leyes. Número dos, para que entonces tú y yo dijéramos, pudiéramos ver el estándar de Dios y entonces entendiéramos, esto yo no lo puedo alcanzar. No puedo. Y entonces cuando tú dices, yo no puedo, ¿qué haces? Buscas ayuda, ¿sí o no? Sí. Y entonces si tú no puedes y buscas ayuda, ¿dónde vas a buscar la ayuda para que entonces sí puedas? ¿Con Dios? Y es entonces, Juan 3:17, y es entonces cuando volteamos a ver a Dios y decimos, necesito que tú me salves porque yo no puedo. Y entonces el Señor te dice, Juan 3, ¿qué? 17. Antes de Juan 3:17 está una de los versículos que más nos mueven, que es Juan 3:16. Y entonces en Juan 3:16, ¿me ayudas, Sarita, por favor, a leerlo? Sí, solo dice 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Así es. Entonces, fíjate, Dios no te está diciendo, yo envié a mi Hijo al mundo para ver si eres lo suficientemente santo y bueno como para que Jesús te pueda salvar. O sea, hay una incongruencia en esa forma de pensar y así hemos pensado por muchas generaciones. Yo tengo que esforzarme para que entonces Dios me quiera salvar. A ver, tú ponte a ver una escena que te voy a plantear ahorita. Imagínate que tú te estás ahogando en el medio del mar. Tú pensarías, si te estás ahogando, tengo que meterle todo mi mejor esfuerzo para nadar lo mejor que pueda, para que entonces alguien me vea que estoy nadando bien y entonces me quiera salvar. Cuando tú te estás ahogando, no estás tratando de quedar bien con nadie, te estás ahogando. Y lo único que tú necesitas y requieres es que alguien venga y te salve.
Y a ti no te importa en ese momento que te estás ahogando, si se te está saliendo la baba, espuma por la boca, si se te chorrearon los ojos de maquillaje, eso no te interesa, ¿verdad? Solo estás pensando en quiero vivir. Que alguien me salve, no puedo respirar, estoy ahogándome. Ya con mis recursos yo ya no la hago. Ya llegué a mi tope, a mi límite. Por eso, Dios nos dio la ley. ¿Sabes para qué? Para que te ahogaras. Qué malo es Dios, ¿no? Qué bueno es Dios. Porque si no te estuvieras ahogando, no clamarías por salvación. Y el único que te puede salvar es Jesús. No hay otra. No hay otro salvavidas. Si tú no te ahogas, no buscas ayuda. Y si no buscas ayuda, no eres salvado. ¿Te has sentido? Sí. Ok. Entonces Dios no está esperando que tú lo hagas de lo mejor para entonces venir y decir, eres digno de ser salvado, déjame te ayudo. Dios está esperando que tú digas, yo no puedo, de verdad renuncio, me rindo, mis recursos no me van a llevar a nada. Tú sálvame, Señor. Ahí es donde Él dice, yes. ¿Por qué creen que vemos tantos testimonios de personas hundidos en las drogas que de repente así sobrenaturalmente son librados y son sanados? Gente que se estaba muriendo y de repente Dios viene y ¡fum! Los sana. ¿Por qué vemos eso? Porque llegaron a su límite, ¿verdad? Cuando alguien dice, yo ya no confío en los doctores, ya no hay nada que hacer, ya no hay más de este lado, de este lado de la eternidad, ya no hay nada, no hay recursos que nos puedan salvar. Entonces, Dios pone en tu corazón que puedas clamar. Porque si tú clamas, Él viene y dice, qué bueno que te diste cuenta que tú no puedes. Porque, ¿qué crees? Yo sí puedo. Yo sí puedo. Y no vengo a medio salvarte. Vengo a sacarte por completo. A veces pensamos que Dios actúa así como que estás ahogándote en medio del mar y te dice, te voy a sacar tantito nomás para que agarres aire. Y entonces puedas nadar. Y si te sigues ahogando, pues mal por ti, porque pues ya agarraste aire. Ya, dale. Dios, cuando te salva, te saca del agua completito. Y entonces dice la palabra que te pone en tierra firme. Y ahí en tierra firme, con la revelación de Dios en ti, es que puedes seguir caminando. ¿Verdad? Sí. Wow. Gracias, Dios. Gracias, papá Dios. Y como siempre les voy a confesar hoy, nunca sabemos de qué nos va a hablar papito cada día. De pronto da la introducción, porque así es. Y Él nos empieza a hablar desde que estamos en la alabanza y empieza a traer revelación. Entonces decimos, bueno, pues no sé, y como siempre le rendimos a Dios porque el Espíritu Santo es nuestro maestro. Dice la palabra de Dios que Él te lleva a toda verdad y es como muy emocionante como Él te va llevando de un versículo a otro, de uno a otro. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios te lleva a toda verdad. Y cuando tú conoces la verdad, eres libre. Nadie que está atado de pies y manos se puede desatar a sí mismo. Necesitamos que venga un poder mayor a desatarnos para ser completamente libres. Y dice la palabra de Dios que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Solo si el Hijo te libertare, no si tú logras quitarte esas cadenas. Por eso papá te dice, descansa, no luches. No luches, te vas a cansar y no vas a lograr nada. Y me viene esa escena, ¿no? Imagínate que estás atado de pies y manos y estás... No sé cómo va a salir esto en el video, pero... Pero imagínate que estás así, tratando de desatarte y volteas a ver el nudo y está igualito. Está igualito, no pasó nada diferente. Lo único que pasa es que te cansaste un montón. Y ya no tienes fuerzas para seguir ahí, ¿no? Así nos pasa todo el día y todos los días cuando
apelamos a nuestros propios recursos en lugar de los recursos de Dios. Y estamos luchando y luchando por ser mejor y ahora le voy a echar más ganas. No es que ayer me falló esto, hoy le voy a echar más ganas y hoy le voy a lograr. Y terminas el día así, no lo logré. Y volteas a ver el resultado de tu esfuerzo y dices, estoy en el mismo lugar, no me moví. Me cansé un montón, pero no me moví. Sigo en el mismo lugar. Pero todo esto, dice la palabra de Dios, que todo obra para bien, para aquellos que amamos a Dios. Nada de eso Dios lo deja como inservible o sin resultado. No hay un resultado por tu esfuerzo, sin embargo, sí hay un resultado por haberte esforzado, no lograrlo y clamar a Él para que Él venga y te salve. Wow, la palabra. Ok. Vamos a Lucas 11, por favor. ¿Tú me ayudas, Sarita? Vamos en Lucas, ya nomás en el capítulo 11. Y pues el Señor de verdad que el amor que Él ha derramado sobre nosotros es incomprensible, pero Él tampoco te está pidiendo que lo comprendas. ¿Sabes qué te está diciendo Él? Pide y recibe. Solamente pide y recibe. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque estamos acostumbrados a hago y obtengo un resultado, ¿no? Un pago. Me esfuerzo y entonces me premian. O sea, estamos como así, literal, como esa historia que hemos escuchado una y otra vez de cuando se usaba en los circos que hubiera actos con animales. Y entonces habían elefantes que hacían algunas de las actuaciones en los circos y cuando terminaba la actuación los amarraban desde que eran bebitos, ya estaban acostumbrados a que estaban amarrados en una estaquita fuera del circo y entonces iba creciendo el elefante y llegaban a una determinada edad en que les quitaban la cadena, pero el elefante ya no se iba porque en su mente él estaba atado a una estaca. Y ya se podía ir si quería, porque ya no había ninguna cadena real atándolo a la estaca. Sin embargo, en su mente él estaba atado a una estaca. ¿Por qué? Porque toda su vida vivió creyendo que estaba atado. Entonces, aunque lo libertaron, en su mente ya no cabía la libertad. No había una revelación de soy libre. Es como que alguien tenía que venir y sacudirlo, ¿no? Y darle unas cachetadas y decirle, es que voltea, ya no tienes la cadena, eres libre, te puedes ir. Y a lo mejor si hubieras agarrado a ese elefante y lo hubieras llevado hacia la calle, el elefante se hubiera regresado a la estaca. A veces creemos que estamos mejor en el lugar de esclavitud que en la libertad. Y nos quedamos aferrados a nuestra manera de pensar y de vivir encadenados porque decimos, es que aquí estoy bien a gusto, estoy cómodo, pero no estás a gusto. Realmente no es que estés a gusto, realmente estás conformado, te metieron en un molde y te quedaste con esa forma. Y el Señor siempre te lleva a transformación. Por eso dice la palabra, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, porque no solamente vas a ser libre externamente, vas a ser libre desde tu interior, desde tu manera de ver y de pensar. No nos atrevemos a pedirle a Dios porque decimos, es que yo no me merezco. Aparte el Señor, imagínate, va a creer que nomás me acerco a Él para pedirle. ¿Qué crees? El Señor quiere que te acerques a Él para pedirle. Porque cuando tú le pides, ¿sabes qué estás haciendo? Estás haciendo uso del don de la fe que Él te dio. Y eso honra a Dios mucho más que cualquier cosa que tú hagas. Tu esfuerzo propio no honra a Dios. Lo que honra a Dios es que tú digas, yo no puedo, tú sí puedes, pero ahora me voy a atrever a ser el que te pide. Si no te pido es porque yo tengo suficiente, ¿no? Pero si yo vengo y te pido, estoy diciendo, Él es mi proveedor, Él es el que me puede dar. Y entre más grande le pides, más honra hay. ¿Por qué crees en tu cajita que hiciste para Dios? Tú le pides chiquito porque dices, no quiero que piense mal de mí. Déjame ser humilde. Déjame pedirle. Así. Y Dios te dice, yo soy un Dios ilimitado.
El universo, ¿sabías que los científicos lo saben? Y tú y yo que somos hijos a veces ignoramos estos temas. Pero el universo no ha dejado de expandirse. Y dice la palabra de Dios que todo el universo cabe en la palma de la mano de Dios. A veces hay gente que ha osado por llamar al universo Dios, ¿verdad? Nos ha tocado a todos y en algún momento nosotros también lo hicimos, ¿no? Es decir, es que el universo o Dios o la vida. Permíteme, el universo no es Dios, el universo está en Dios, pero ni siquiera en todo Dios, en la palma de su mano. Imagínate la inmensidad de Dios. Y ese Dios ilimitado que sigue haciendo que ese universo se expanda, te está diciendo, ¿tú me estás pidiendo así? ¿Me estás pidiendo chiquito? ¿Sabes qué estás diciendo de mí? Que soy un diosito. También hemos llamado a Dios Diosito, ¿verdad que sí? Déjame. De cariño. Mejor dile papito Dios. Porque Diosito es, déjame te pido así como me acuerdo cuando éramos pequeñitos, mis hermanos y yo, íbamos a Estados Unidos y le decíamos a mi papá, ¿nos das $1? ¿Nos puedes dar $1? Entonces venimos con Dios y le decimos, nos das, mira, aunque sea, así somos, ¿a poco no? Aunque sea, dame una casita. Aunque sea, dame un cochecito que camine, que tenga llantas. Aunque sea que yo sea sano. Aunque todavía siga con el achaque de que a veces cojeo de una pierna, pero que me sienta bien de lo demás. Y usted dice, al que pide se le dará. ¿Sí o no dice eso Dios? Al que pide se le dará y como pidas te será hecho. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén, amén. ¿Sabes de qué tamaño es la gloria de Dios? Del tamaño de Dios. Y el universo cabe en la palma de la mano de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sara, ¿qué dice Lucas 11? A partir del versículo, nada más vamos a leer el versículo 9 y 10, por favor. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Amén. Lucas 11, versículos 9 y 10. Wow. Gracias, Sarita. Ok, entonces si el Señor te lo está diciendo, si el que es toda autoridad, el que manda, o sea, es tu papá, pero es el jefe, ¿sabes? O sea, es el que si habla las cosas son hechas. Y Él te está dando el permiso y te está diciendo, yo te digo, pide y se te dará. Busca y vas a hallar. Llama y se te va a abrir. No hagas nada y no va a pasar nada. No pidas nada y no se te va a dar nada. Y no es porque Dios no quiera. Y me viene esta historia también. Todos nos lleva a las historias bíblicas, a la revelación de lo que su palabra nos está entregando todo el tiempo. Y viene este relato muy haciéndonos sentido de cuando el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto. Ustedes saben, según la historia, llevaban 400 años en esclavitud, imagínate. Bueno, en ese tiempo vivían más años, pero aún así estás hablando de mínimo que 2, 3 generaciones en esclavitud. O sea, no eran dueños de sus vidas. Vivían subyugados por una nación que no era su casa y ellos tenían que recibir órdenes y hacer, nada más. No tenían identidad propia. Ellos no tenían decisión, no tenían el uso de su libre albedrío. Ellos empezaba el día y era, esto es tu itinerario del día. Esto es lo que tienes que hacer. Y dice la palabra que por llevar 400 años en esclavitud, ellos en todo ese tiempo, pues habían dejado de tener una relación con Dios en realidad. O sea, sus padres en el pasado, estamos hablando de que si tú te vas a la historia, sus antecesores fueron Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y luego de Jacob, que fueron 12 tribus, uno de esos hijos es José. Te lo estoy resumiendo, ¿no? Y entonces José es quien es llevado como esclavo a Egipto. Y toda esa historia te la puedes encontrar en la Biblia.
Y entonces él se queda establecido en Egipto porque Dios, por su favor, porque él fue un hombre que verdaderamente le creyó a Dios. Y ahorita me voy a regresar un poquito con la historia porque es importante tocar un punto. Pero él, dice la palabra de Dios que él fue un hombre que se veía, otros notaban que el favor de Dios estaba con él. Y él brillaba con el favor de Dios. Y no importa si lo ponían en la cárcel, si lo ponían como brazo derecho del faraón, que fue lo que sucedió después. Él se sabía hijo de Dios. Y esa identidad... O con la tentación. Exacto, con la tentación. Esa identidad de saberse hijo de Dios hizo que él, aunque estuviera en una situación de esclavitud, en su mente él no era esclavo. Por eso su vida fue marcada de una manera diferente. Porque todo lo que tú y yo vivimos es el resultado de lo que estamos creyendo. Entonces, no importa dónde estamos posicionados geográficamente o naturalmente. Lo que importa es qué está pasando en nuestro interior, en nuestra cajita interna. ¿Cómo estamos percibiendo a Dios? ¿Cómo estamos percibiéndonos a nosotros mismos? ¿Cómo estamos percibiendo la vida? Porque eso va a determinar el resultado de lo que hoy estamos viviendo y de lo que vamos a vivir en los próximos años. Y entonces José era tan grande ¿cómo te puedo decir? Su campo de percepción, exactamente, que él tuvo el atrevimiento de que cuando todavía vivía en casa con su papá, con Jacob, se acerca a sus hermanos, Dios le dio un sueño. Y entonces en este sueño Jacob se vio como alguien a quien otros iban a venir y se iban a reverenciar delante de él. Porque realmente él tenía una identidad tan poderosa que no es que él estuviera pensando que él era Dios y que los demás se iban a postrar delante de él como adorándolo, sino que él se estaba visualizando a sí mismo como un gobernador, como un rey. Y entonces llega... él tuvo un sueño y uno de los sueños fue que él veía como ¿cómo se llaman? Gavillas de trigo que estaban todas como, ¿no? Paraditas y que había una, creo, y todas las demás gavillas se postraban o se agachaban delante de esa gavilla, ¿no? Y tuvo otro sueño que creo que eran estrellas, ¿no? ¿Alguien si se acuerda del sueño, por favor? El sol y la luna y entonces... El sol, y todas las estrellas adoraban, o se postraban, ¿no? Y entonces se indignaron mucho los hermanos y dijeron, ¿qué onda con este? O sea, viene y nos está diciendo que todos nosotros, incluyendo a mi papá y a mi mamá, nos vamos a humillar delante de él. Entonces les caía tan gordo a José por sus sueños tan grandes, tan inmensos, que entonces tuvieron una gran idea y dijeron, ¿sabes qué? Va para afuera. O sea, y aparte mi papá le da una capa de rey. O sea, en ese tiempo era un gran honor que el padre heredara o le entregara a su hijo una capa. Eso significaba identidad. Y según lo que nos relata la palabra, era una capa de gran calidad. O sea, era realmente una capa digna de un rey, ¿no? Y entonces los hijos de Jacob estaban, pero hasta acá de José, porque decían, ¿cómo es posible que además de todo mi papá refuerza los sueños ilusorios de nuestro hermano y pues le entrega una capa de rey? O sea, ¿saben qué? Yo creo que mi hermano está ocupando un lugar que no le corresponde y nos está dejando a todos fuera, así es que hay que desaparecerlo a él. Y entonces planean esto de llevarse a José, y más bien el padre, se sabe la historia y si no rápidamente se las parafraseo, que envía a Jacob a José al campo para llevarles comida a sus hermanos. Si estoy diciendo la historia media chueca, corríjanme, pero según yo la historia va así. Los envía al campo, ellos eran pastores de ovejas, y entonces el papá envía a José a que les lleve comida a sus hermanos, y en ese momento los hermanos dicen, es ahora. Y entonces toman a José y lo meten a un pozo. Y lo dejan ahí en el pozo, él no podía salir de ahí obviamente, y cuando ven que va pasando una caravana de egipcios por ahí, lo venden. Lo venden a esta caravana y entonces en ese tiempo se usaba que pues compraban esclavos y entonces lo llevan lo desnudan, le quitan la capa, le quitan todo y se llevan a José. Entonces cuando regresan los hijos de Jacob a casa, le entregan creo que matan un animal y le ponen sangre a la capa como para crear esta historia de que un animal atacó a José y murió. Y entonces Jacob se queda pues muy triste pensando que su hijo
que sí era el consentido, pues había muerto siendo atacado por un animal. Entonces la historia relata que se llevan a José como esclavo. Primero llega a casa de un funcionario público que tenía un puesto importante, y entonces en esa casa José fue tentado por la esposa de este hombre, que era Potifar, si no mal recuerdo, y entonces lo quiere provocar sexualmente. José la rechaza, y entonces ella le da tanto enojo a este rechazo que entonces se crea una historia de que José la quiso atacar, la acosó sexualmente, y entonces meten a José a la cárcel. Está por un tiempo en la cárcel, y estando en la cárcel, sí, o sea, es favorecido por Dios. La historia relata muchos detalles que yo te invito de verdad a que leas. Está muy interesante, muy divertida y muy reveladora. Y entonces José, estando en la cárcel, de verdad Dios lo favorece de tal forma que él llega a ser el carcelero, ¿no? La mano derecha del carcelero, ¿no? Un puesto muy importante dentro de la cárcel. Y por ahí también hay dos hombres, creo que tienen algunos sueños. Ahí es cuando el don profético que le dio Dios a José, es un don profético. Por cierto, no falten a las clases de profecía, que están buenísimas. Dios en este tiempo está queriendo despertarnos como nunca en estos dones proféticos. Entonces José tiene un sueño. Perdón, estos dos hombres tienen sueños y José se los interpreta, y entonces no me voy a meter al detalle de los sueños, pero lo que quiero que veamos es cómo ellos se quedan impresionados. A uno de ellos lo dan de alta, les iba a decir, lo sacan de la cárcel, ya cumple su sentencia, y entonces José le dice, por favor, no te olvides de mí, dile habla bien de mí con el faraón, con el rey, para que pronto yo pueda salir de aquí. Pasa el tiempo. Y entonces a José, cuando ya se cumple su tiempo de sentencia, no es cierto, antes de que se cumpla su tiempo, el faraón tiene un sueño, y entonces vienen adivinos a quererle interpretar, y el rey se queda como incómodo de, pues no es realmente lo que no está pasando nada de lo que me están diciendo los adivinos. Y entonces alguien de los que trabajaba ahí con el rey, que había estado en la cárcel, que fue uno de los hombres a los que José les interpretó el sueño, dice, oye, yo recuerdo, pero habían pasado años, ¿no? Yo recuerdo a un hombre que en la cárcel nos interpretó los sueños, y pues es muy bueno en esto, y pues mándenlo llamar. Entonces sacan a José de la cárcel solo para que vaya a interpretarle el sueño al rey. Y entonces le interpreta el sueño al rey, y el rey pues se queda totalmente sorprendido. Vean la historia, no les voy a contar el sueño, pero está impresionante, porque entonces el faraón, al ver la sabiduría de este hombre, supo que era Dios el que estaba hablando a través de él, y lo puso como administrador del reino, como el brazo derecho, su brazo derecho, el brazo derecho del faraón. Y entonces, a partir de ahí, José hace de Egipto una nación próspera. Dios le da una idea grandiosa en cuanto a administración. Viene después, le anuncia a Dios a través del sueño del faraón que iba a venir una hambruna. Primero venía un tiempo de prosperidad, de abundancia, de 7 años, luego 7 años de hambruna. Pero todo esto es porque sabía Dios que iba a ser puesto José como brazo derecho del faraón, como administrador del reino, y entonces él iba a saber qué hacer. Y claro que supo qué hacer, porque era Dios que lo estaba instruyendo. Y entonces él empieza a administrar para que cuando venía el tiempo de hambruna, pues no golpeó Egipto. Y no solamente no golpeó Egipto, sino que fueron beneficiadas muchas de las naciones que estaban alrededor. Toda esta historia para decirles que después de ese tiempo, pues como José se queda en Egipto, pues él se casa ahí, vienen descendientes de José, y luego pasan 400 años en los que el pueblo de Israel, porque ya cambiaron obviamente pasaron los años, y pues ya vinieron otros faraones, otros gobernadores, y los demás ya no eran tan buenos como el faraón que había estado siendo José brazo derecho de él, ¿no? Entonces viene un tiempo de sometimiento hacia el pueblo de Israel. Todo esto sabemos en lo espiritual cómo es orquestado de una manera, no por Dios, sino por el enemigo, precisamente para subyugar al pueblo de Israel, ¿no? Y entonces en este tiempo, pues ellos no habían escuchado realmente de Dios, ya se había perdido durante esos años como esa costumbre del pueblo de adorar a Dios, porque ni siquiera podían salir de ahí para adorar a Dios, estaban como esclavos.
quiero decirte algo, un esclavo no puede adorar porque no hay gozo en su corazón. Y aunque intente adoración, un esclavo, te estoy hablando no en lo natural, un esclavo mental, cuando tú y yo vivimos en esclavitud, no hay una adoración genuina en nuestro corazón. La adoración de corazón, cuando realmente tú te deleitas en Dios, viene cuando tú te sabes libre. Amén. ¿Sí? Cuando puedes adoptar esa identidad correcta que te da el Padre, porque esa identidad te la da el Padre. Es ahí donde verdaderamente sale una adoración pura de tu corazón. Entonces el pueblo, pues habían pasado muchos años y no había adoración a Dios, no tenían realmente a Dios en sus vidas. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios escuchó el clamor de ellos. Pero ¿tú crees que ellos estaban clamando a Dios? No estaban clamando a Dios. Se quejaron por la brutal esclavitud en la que estaban viviendo. Y ese quejido Dios lo escuchó. ¿Qué te quiero decir con esto? Si Dios te ve conforme en tu vida, no te puedes salvar. Porque, a ver, si tú estás estacionado en tu estilo de vida y dices, pues ahí la voy pasando. En ese confort. Aquí estoy bien, en un confort. Como ¿por qué va a venir Dios y te va a mover de tu confort? ¿Me explico? Nunca perdamos de vista que tenemos libre albedrío. Y en tu libre albedrío, tú puedes clamar a Dios o no. Sí. O tú puedes inconformarte por tu situación o no. Y entonces el Señor dice la palabra que Él vino, realmente escuchó el clamor del pueblo. Y te repito, no fue un clamor hacia Él. Fue una queja. Fue una inconformidad de ya estamos cansados de esto. Y entonces el Señor se acordó, dice la palabra. Y no es de que perdió la memoria y le dijo, ¡ay, hay un pueblo por ahí perdido! No. Se refiere a que el Señor recordó su pacto, es decir, trajo su pacto. El pacto que había hecho con Abraham tiempo atrás. Tomó ese recurso, ese pacto que hizo con Abraham para todas sus generaciones. Y dijo, ok, ya hay un clamor, ya puedo entrar. O sea, Dios no va a venir a salvarte de algo que tú ni siquiera te parece que estás necesitando salvación. Tú no puedes salvar a alguien que no está pidiendo ayuda. ¿Estás de acuerdo? ¿De qué lo estás salvando? ¿De lo que tú crees? Entonces Dios viene a tu vida cuando hay un clamor. Y entonces en ese momento es cuando Dios envía realmente a este libertador, que es un tipo, así se llama, de Jesús, Moisés. Es una sombra de lo que venía después. Y entonces toda esa estrategia de salvación que ya conocemos y la pueden ver en la palabra de Dios, se lleva a cabo. Todo esto para decirte, el Señor por eso te está diciendo, pide. Yo te digo, pide y se te dará. Busca y hallaréis. Llama y se te abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. O sea, al que no, no. ¿Verdad? Hermoso el relato de la vida de José. Y al escucharte sentí que podemos ser nosotros esos Josés. O sea, no porque José haya sido el preferido de su padre Jacob, porque le hayan puesto. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido que dentro de la alabanza, pues tenemos un padre, Sí. pero también uno terrenal y somos cobijados, o sea, sentidos, ¿verdad? Sí. Y todos podemos ser ese José, porque Sí. a través de nuestra vida, de nuestros años, también pasamos muchas dificultades. Así es. Y decimos, ¿por qué? José le pide, oye, acuérdate de mí. Sí. Y sí se acordó, pero después de muchos años. Y a veces nosotros queremos las cosas así, al instante. Y entonces ya nada más para complementar Sí. esto, yo siento muy fuerte que el punto es no perder la conexión con Dios. Claro, Estando conectados con Él, así es, Gus. todo, pedir, todo, bendiciones, porque esas ya no las... ¿Y sabes qué es lo que más, en qué es en lo que más está puesto el corazón de Dios, Gus? Sobre todo, en nuestra identidad. ¿Me explico? Porque Él quiere que de verdad se instale en nuestro corazón, O sea, tener en nuestra identidad. mente,
que somos sus hijos. Primero que nada, somos sus hijos, somos sus amados, somos su tesoro más preciado. Y hay una palabra, y si me pueden ayudar, Sarita, Sara. Sarita o Sara. En el Salmo 1, hay una palabra muy hermosa, que si me ayudan, cualquiera de las dos. Tú, Sara, ayúdame a leerla y ahorita vamos a platicar de la revelación y vamos a escuchar sus comentarios. Pídeme y te daré por herencia de naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Y luego qué dice? Los quebrantarás con vara de hierro. Esto habla de gobierno. Como vasija de alfareros los desmenuzarás. Así es, hasta ahí. Otra vez. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Así es. Cuando yo me fui a ver el original de esa palabra, a estudiarla así como más profundamente, me encontré con algo que me sorprendió mucho. No dice pídeme, dice pide de mí. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de, ¿sabes cuál es la gloria de Dios? ¿O qué tan grande es la gloria de Dios? Del tamaño de Dios. Y el Señor te está diciendo, pide de mí. Wow. O sea, cuando tú pides de Él, ¿qué te va a entregar Él? Y de hecho te lo entregó en Jesús. Nada más se hace efectivo en tu vida. Acuérdate que todo lo que está en la palabra es para ti. Es tu herencia, es un sí, es un amén de parte de Dios. Pero se ejecuta o se hace efectivo cuando tú lo tomas, ¿verdad? Nada es en automático. En todo lo que tiene que ver con la fe hay una acción de nuestra parte. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta y se refiere a eso. Tú puedes estar creyendo lo que tú quieras, pero si tú no te mueves a alcanzar aquello por lo que estás creyendo, no es fe realmente. ¿Sí? Entonces el Señor te dice, pide de mí, pide de mí. ¿Sabes cuánto se deleita papá cuando tú le pides de Él? Cuando tú le pides de lo que Él tiene, de lo que Él es, porque tú te estás sabiendo a ti mismo insuficiente y estás yendo a donde están los recursos ilimitados, a donde está la fuente de todo lo que tú necesitas. Y de hecho, cuando tú pides de Él, ni siquiera estás dimensionando lo que papá Dios te está entregando a través de Jesús. A lo mejor tú estás pensando en una situación en tu vida, ¿no? Y Dios te dice, toma, ¿qué te está entregando? Todo, mi reino es tuyo. ¿Sí o no dice eso en la palabra? Jesús dijo, no teman, manada pequeña, pues a mi Padre le ha placido daros el reino completo. No te está dando el pedacito que tú estás buscando. Cuando Él no me está pidiendo, está esperando que salga ese clamor de tu boca, esa palabra de tu boca. Acuérdense que en el reino espiritual hay principios, ¿sí? No te es dado nada que tú no pidas. Ese es uno de los principios del reino. Por eso papá te invita a pide y se te dará. Pide y se te dará. Cuando tú abres tu boca, entonces se ejecuta esa acción de recibir. Amén. No puedes recibir lo que no estás pidiendo. Pedirle, o sea, un ejemplo de saberle pedir. Osadamente. Se me ocurre, o te voy a platicar cómo pido yo. Yo pido literal. Y sé que puedo pedir en grande, ¿sabes? Y sé, porque hay esa revelación en mi corazón, que entre más grande le pido, papá, más lo estoy honrando, porque no lo estoy viendo a Él como chiquito, sino lo estoy viendo como ilimitado. Entonces, hace rato platicábamos, por ejemplo, un testimonio en el que te encuentras con un tope en tu vida, como que dices, hasta acá llega el recurso, hasta acá llegan las personas que me están ayudando, hasta acá no hay más hacia dónde irme, pero entonces yo vengo en el que rompe todo límite, el que allana la tierra, el que quita los estorbos, y le digo, papá, dame la estrategia. Es una conexión. Lo primero es una conexión con Él. No puede haber eso. Es que es importante entender. Tú no puedes confiar en alguien que no conoces. El primer paso que se tiene que dar en tu vida es tener una experiencia con Dios. Vivir en esa experiencia con Él. Porque es cuando tú lo conoces que conoces su bondad, que conoces que Él es ilimitado, que Él de verdad está derramando de su amor sobre ti todo el tiempo, de su gracia, de su misericordia, y que está esperando con los brazos abiertos. Tarea, por favor, leamos
el relato del hijo pródigo. Esto va a traer mucha identidad a tu corazón. Y primero puedes visualizarte a ti mismo como ese hijo pródigo, pero también te invito a que te visualices a ti mismo como el hermano del hijo pródigo. Porque el hermano del hijo pródigo tenía todo. ¿Sabes por qué? Porque todo lo del padre era de él. Todo lo del padre era de él. Y ese es como digamos, el máximo de tu identidad en Dios. Saber que todo lo que el padre tiene es tuyo. Ya te lo entregó en Jesús. Ya te lo entregó en Jesús. Y entonces, ¿cómo es eso de pedirle al Padre? Primero, conectarte con Él. Pedirle una revelación de tu identidad en Él. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién eres tú, Padre? Revélate a mí. Yo siempre le pido eso al Espíritu Santo y lo hace de una manera hermosa. Señor, revélame al Padre, revélame al Hijo, revélate a mí. Y entonces lo conoces, intimas con Él. Puedes verlo cara a cara, no tienes que esperar a que un día venga en físico o vayas al cielo. Claro, qué glorioso ese momento. Pero hoy mismo lo puedes vivir porque el reino ya te fue dado. Tú ya tienes acceso a Él. Y ese camino es Jesús, así está escrito. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino ya lo trazó papá. Si tú lo caminas o no, es tu decisión en tu libre albedrío. Entonces vienes delante del Padre y también otra tarea y ni modo. Te voy a dejar un montón de tareas. Léete el relato de la reina Esther, por favor, el libro de Esther. ¿Cómo viene Esther delante del rey? Atrevidísima y dice, y si muero, porque así era la ley en ese tiempo, y si muero, que muera. Pero yo me voy a presentar delante de él y voy a abrir mi corazón para esa petición que tengo que hacerle. Clau, el libro de Esther. Y entonces viene ella de alguna manera temerosa, pensando, a lo mejor me va a caer ahorita el cuchillo y me van a volar la cabeza porque era una irreverencia acercarse al rey sin haber sido llamada, aunque era la esposa del rey. Y entonces el rey cuando la ve, sus ojos, yo me los imagino, sus ojos llenos de amor hacia su esposa que tanto ama, que estaba tan enamorado de ella. Y entonces extiende, dice la palabra, el cetro de oro, que significaba acércate sin temor. Está abierto el camino para ti. Puedes venir a mi trono sin peligro. No te va a suceder nada porque yo te estoy dando el permiso de venir. Y él extiende el cetro y entonces se acerca a la reina y le hace su petición. Hoy ese cetro de oro es Jesús. El Padre ha extendido su cetro de oro delante de ti para decirte, acércate, acércate. No corres peligro. Y sé osado delante de mí, porque te he entregado mi reino completo. En la historia el rey le dice a Esther, ¿cuál es tu petición y te será dada? ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad de mi reino te daré. Ese era un rey natural, pero el rey sobrenatural, el rey poderoso, te dijo a través de Jesús, no temas, porque te he entregado todo mi reino es tuyo. No sé si con eso recibiste la revelación de cómo pedirle a papá, pero la respuesta sería, hazlo osadamente. El camino está abierto, papá te está esperando con los brazos abiertos, es su deseo más grande, que vengas delante de él y le pidas, que abras tu corazón, que abras tu boca, que recibas su amor. Otra tarea, lee el libro de Oseas. Lee el libro de Oseas. Y a propósito del libro de Oseas, hay un libro muy hermoso que me recomendó Itzel, que se llama Amor Redentor, que está basado en esa historia, en la historia de Oseas. Búscalo en internet, así tal cual, Amor Redentor. No me acuerdo ahorita de hecho hay una película de ese libro, no me acuerdo ahorita del autor, pero buenísimo. Y bueno, pues antes de pasar a la revelación que papá Dios nos da con esta palabra de Lucas 11, a mí me gustaría escuchar a Sara. Yo siempre veo de dos Saras, Sara. ¿Qué recibes tú de todo esto, Sara? Sí, yo creo que recibo sobre todo la revelación de lo importante que es estar creyendo y ahora sí que meditando y reforzando nuestra identidad. Porque si es un hecho y la palabra de Dios, o sea, en varios lugares de su palabra sí dice, pídeme, y luego dice,
clama a mí, yo te responderé. ¿Y te daré qué? Y te daré Te cosas mostraré grandes, cosas grandes. que tú no conoces y ocultas que tú no conoces. Entonces, pero realmente es un hecho. O sea, no podemos acercarnos a pedir si no sabemos realmente que tenemos ese derecho ¿Y qué vamos a recibir? y que vamos ¿Un a recibir. catorrazo o lo que estamos pidiendo? No, vamos a recibir, ¿sabes qué? Vamos a recibir lo que estamos pidiendo, pero ¿saben para qué? Dice que para que su nombre sea glorificado. Exactamente. O sea, y para que podamos cumplir el propósito que Dios ya definió Guau. desde antes Guau. de que el mundo fuera, Guau, ¿no? qué hermoso. Entonces, para mí, ¿qué es lo que me llevó? Identidad Sí. y fe. Wow. O sea, fe, porque también dice su palabra que el que se acerca a Él es necesario que crea Que crea. que Él existe Guau. y que aparte es un Dios que es galardonador de los que le buscan. Guau. O sea, eso quiere decir que realmente Amén. Dios sabe que al buscarlo, la verdad, sí buscamos galardones, ¿no? Qué bueno, O sea, está bien. como diciendo, ya sé que te vas a acercar a mí para pedirme, Sí. pero sabes que yo me complazco en darte, o sea, Así es. y yo creo que definitivamente Dios ya preparó el camino para cada uno de nosotros, preparó ya un propósito, un plan de vida, y también me viene el texto que dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, ¿no? ¿Qué tipo de planes son? Planes de Y no de bien, mal. y luego dice para darles un futuro y qué, y una esperanza. Wow. Una esperanza. Entonces, y yo creo que la clave es definitivamente permanecer en Él. Y recuerdo en una enseñanza que recibí el domingo, nos ejemplificaron, Sí. de una forma muy clara que es estar en Cristo. Comentaban y decían, bueno, está México y Estados Unidos y pues está la línea divisoria, ¿no? Entonces, si tú das un brinquito, pues ya estás en Estados Unidos, o si te regresas estás en México, ¿no? Pero de la misma manera, yo creo que esa división a veces está en nuestra mente y en nuestro Sí. corazón. Porque que a veces estamos tan cerca de Jesús como está nuestro pensamiento. Así es. O sea, nuestro pensamiento se puede ir a Egipto o puede estar en la tierra prometida. Así es. ¿Y sabes qué? Y es Guau. un pensamiento. Sí. O sea, por eso realmente Dios también nos dice, ¿saben qué? Cuiden lo que piensan. O sea, y Súper. también Dios nos dice, ¿saben qué? Nos dice cómo pensar, ¿o no? Piensen en lo bueno, piensen en lo agradable. Entonces, y yo creo que también lo importante que es este espacio donde estemos como reforzando y reforzando nuestra identidad en Cristo, y también recordando, ahora sí que cada palabra de Dios, Amén. estamos construyendo, ahora sí que cada palabra de Dios, yo lo veo como un pequeño bloque o ladrillo que va construyendo ese castillo que cada uno de nosotros es Sí. para Dios. Wow, Sara, no más. Bueno, wow. Oigan, qué impresionante. Como tú dijiste, esto No de- tienes micrófono, vente, ándale. Sí, No, pero tiene que ser, no, vente acá tantito para que nos compartas eso que estás diciendo. A mí, como dijiste, esta forma de Dios que es ilimitado, y viéndolo ya literalmente, que el universo está en la palma de su mano, o sea, es algo. Y su amor es así. Entonces, esto forma el tema de hoy de pedir, Sí, es algo que me he estado pidiéndole, que así como me ama, que yo pueda amarlo. Entonces, porque preguntas a cualquiera aquí, ¿tú amas a Dios? Y todos te van a decir, Sí. por supuesto que sí, sí lo amo. Pero yo en mi interior digo, ¿qué forma de amar tienes tú? Yo quiero de ese amor, lo quiero así, Guau. así. Entonces, dame, por favor, es mi petición, qué dame hermoso. esa La revelación. forma Sí. de cómo amas tú, no por corresponder, sino de una manera Experimentar ese amor. y genuina, personal, que yo pueda amarte como tú me amas. Sí, qué hermoso. Así. Qué hermoso. Wow. Gracias, Gus. Oigan, y esto que está comentando Gus, que es todo redunda en lo mismo, es identidad, se da por conocer
tener esa experiencia con papá. Y qué hermoso saber que tenemos el camino abierto y que no vamos a recibir un catorrazo. Si nos acercamos a Él, vamos a recibir su amor. Cuando nos rehusamos o tenemos ese temor de acercarnos a Él, nos estamos perdiendo de ese tesoro tan hermoso y wow. Y algo que decías ahorita que me encantó, esa parte de cuando realmente tú te acercas a Él porque conoces que estás en Él. O sea, te estás acercando en tu conciencia, en tu mente, porque ya es un hecho. En lo espiritual tú estás en Él, pero entonces puedes estar en Él, pero al mismo tiempo ser un esclavo, porque hay esa línea fina, ¿no? Entre que estás creyendo que realmente estás en la tierra prometida o estás en Egipto, en la esclavitud. Y es nada más una rayita mínima la que hay que cruzar. Y esa identidad y esa transformación de cruzar de Egipto hacia la tierra prometida se da por permitirle a Dios que nuestra mente sea transformada. Por eso la palabra habla de sean transformados, no se conformen al mundo actual, es decir, no se conformen al sistema actual de vida que estabas teniendo, sino sean transformados. Pues porque aquí te dicen, no se apedinche. Sí, Mundo, así dice el mundo. exacto. Que no pidas, que no estés pidiendo. Exactamente. Entonces es permitirle a papá que rompa esas estructuras, ¿verdad? Y eso solo se da por esa relación con él. Es que es tan fácil de entender y al mismo tiempo es tan complicado porque nos complicamos con tanta telaraña que hay en nuestra mente, pero hasta en el mundo hemos escuchado, ¿no? Que el círculo de personas con las que tú normalmente convives o de las que tú te rodeas, tarde que temprano tú te haces como ellos. ¿Cómo va el dicho? Eso, júntate con lobos y aullarás, y hay un montón de dichos que tienen que ver con eso, ¿no? Y entonces imagínate si ahora tu relación es con papá Dios y con Jesús y con su espíritu. Imagínate cómo va. ¿Tú crees que hay en el universo un ser más exitoso que él? ¿Tú crees que hay un nivel de vida más perfecto que el que Dios tiene y te lo está entregando a ti? Te está diciendo, eres mi hijo. Tú tendrías que estar viviendo lo que yo porque eres mi hijo. O sea, estás viviendo como un pordiosero y eres hijo del rey. Y bueno, todo redunda en esa identidad y esa identidad la obtenemos al venir a papá, al venir a intimidad con él y también, por supuesto, y es lo mismo, su palabra. O sea, permitir que su palabra se convierta en nuestra verdad. Es una determinación. Esto parecía que era cierto, me parecía lógico, pero si la palabra dice que no lo es, pues yo voy a creer lo que dice la palabra de Dios, porque ese es el avance para mí. Si yo me sigo aferrando a mi manera, a lo que yo pensaba, pues me voy a quedar ahí, ¿verdad? En cambio, si permito que la palabra de Dios me lleve a esa verdad nueva y se instale en mí, esa transformación me va a llevar a un resultado en todas las cosas de mi vida, a vivir la vida que Dios me está entregando a través de Jesús. ¿Sara? Bueno, o sea, yo nada más quiero como añadir porque siento muy fuerte, o sea, obviamente Sí. todo lo que están diciendo estoy totalmente de acuerdo y que creo que es la base, ¿no? De saberte hijo, de tener tu identidad, pero también es como la parte de ahora llevarlo también a la acción, pues, o sea, de tomarlo tuyo y hacerlo tuyo, ¿no? Porque al final, o sea, hablabas de que a veces podemos vivir en esta esclavitud, pero si realmente entendemos y caminamos sabiendo que somos hijos, sabemos que Cristo ya nos liberó, o sea, Él ya compró nuestra libertad y nosotros tenemos que decidir caminar en esa libertad que Él ya dio, ¿no? Porque todo ya está consumado en la cruz Así del es. Calvario, todo, cualquier cosa que podamos estar Así pasando es. ya está ahí. La victoria para Y nosotros solo tenemos que tomarlo y caminar en esa postura, en esa identidad Sí. como hijos, como victoriosos, porque todo ya está hecho, ¿no? Entonces creo que también esa parte importante de no solamente tener el conocimiento, porque la palabra nos lo puede dar, ¿no? O sea, podemos conocer y saber muchas cosas, pero si no las llevamos a la aplicación, Así es. o sea, no las vamos a ver y solo vamos a tener como, no, pues sí, yo creo que Dios y veo los demás, pero a lo mejor en mi vida no. Pero si a veces eso pasa es porque tú solo lo tienes aquí, no lo has bajado y no lo has puesto en esa práctica y de caminar con Dios.
para ver justo todo esto y haya también esta transformación en nuestra mente. Oye, ¿no? Sara, qué importante lo que estás diciendo y creo que esto se va justo a entender que la palabra textual no produce un cambio en ti. Lo que realmente produce un cambio en ti es tener una intimidad con Dios, tener una conexión íntima con Dios, en la que su palabra no se queda así como un conocimiento en tu mente, en tu cerebro más bien, sino que baja a tu corazón y se convierte en una palabra que te invita a caminar en eso. A ponerle acción. Entonces, eso es lo que es caminar en el Espíritu. Si alguna vez habían preguntado, exacto, ¿qué es caminar en el Espíritu? ¿Sí o no te invita todo el tiempo el Señor y te dice, ya no camines en tus obras, ahora camina en el Espíritu? ¿Qué es caminar en el Espíritu? Es caminar en lo que, como cuando el Señor invita a Pedro a caminar en las aguas y extiende su mano y le dice, ven, era una palabra de Dios. Y entonces Pedro, al caminar en esa palabra de Dios, pudo caminar sobre el agua. Cuando caminó en sus propias ideas de, ay, pero la tormenta, pero es que está muy fuerte, pero ¡fum!, se hundió. Tú y yo nos hundimos cuando caminamos en nuestras creencias sin Dios. ¿Cuándo podemos caminar sobre el agua? Es decir, caminar en el Espíritu, en esa sobrenaturalidad. Cuando accionamos, eso que está diciendo Sara, accionas en la palabra que papá está extendiendo hacia ti. Ven, por ejemplo, ¿no? Esto que está diciendo el Padre, pedid y se os dará. O sea, el que tú obedezcas esa palabra es esa acción que te va a llevar a ver el resultado. Lo que tú estás esperando, que es lo que dijo Sara. Él te lleva a que tengas un futuro y una esperanza en Él. Y entonces ahí es donde también hace sentido esta palabra que Jesús dijo, el que me ama obedece mis palabras. ¿Cómo puedes mostrar el amor a Dios? Como está diciendo Gus, es que yo le pido a Dios que me lleve a amarlo como Él me ama. ¿Sabes cuál es la forma más honrosa de actuar con Dios? Obedeciéndolo porque le crees. Tú no obedeces lo que no crees, ¿estás de acuerdo? Así es. Cuando tú obedeces algo es porque estás creyendo eso y entonces accionas en eso que se te está diciendo. Y esa es la forma más poderosa de mostrarle amor al Padre, y era lo que también decía Sara en cuanto a que su nombre sea glorificado. O sea, realmente cuando Dios cumple sus promesas, su propósito en ti, estás glorificándolo a Él porque le estás creyendo. Esa es la manera de amarlo, de darle gloria a su nombre. Porque así le decía Jesús al Padre, glorifícate en mí. Amén. Porque sabía Jesús que estaba haciendo la voluntad del Padre, porque lo que oía del Padre hacía. No hacía lo que se le ocurría en su carne, porque ¿qué crees? Jesús estaba en carne, estaba en un cuerpo humano, proveído de un alma, ¿me explico? Pero entonces el Padre le susurraba a Jesús. Jesús escuchaba lo que el Padre decía y caminaba en eso que el Padre le estaba diciendo. Yo siempre me pregunté, ¿por qué cuando estaban injuriando a Jesús y cuando lo estaban humillando y cuando le estaban diciendo que tantas cosas, yo sé, es que yo en su lugar me hubiera defendido y les hubiera regresado y les hubiera dicho, ¿por qué no hablaba? ¿Por qué se quedaba callado? ¿Se acuerdan? Sí. Se quedaba mudo. Cuando se quedaba callado era porque no estaba escuchando que el Padre le estuviera diciendo que dijera nada. Si no escucho nada, pues me quedo callado. Esa era su forma de actuar. Y eso es lo que nos está invitando. Nada que no. Y cuando él hablaba es porque había escuchado. O sea, él bajaba del cielo lo que escuchaba y lo decía. Y hoy somos llamados a eso, tú y yo. Por eso Jesús dijo que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Para qué para Dios? Para que su nombre sea glorificado a través nuestro. Que hace un rey, gobierna, pero fuimos llamados a gobernar bajo la sujeción del Padre. Un sacerdote ministra, es decir, traer las cosas del cielo a la tierra. Mi amiga, ¿puedo dar un testimonio sobre eso? Sí. Sentía mucho como aterrizarlo con testimonios porque a veces podemos ver los que conocen mi vida, y mis papás están cerca también, Claudia. Papá puso en mí, y tú prestarás a las naciones. Pero ustedes saben que yo también le he dado todo a papá, y a veces ha habido tiempos donde no ha habido a veces cosas en la alacena. Y en ese tiempo Dios me decía, Itzel, ve tú a la cena y veme que soy abundante.
tú estás creyendo una mentira de pobreza y eres hija del Rey abundante. Y quiero que vivas en mi abundancia. Y yo iba otra vez a la alacena, la abría y decían, ¡ay, no veo! O sea, ¿cómo está eso de, a ver, no me cuadra, ¿no? Y entonces Jesús sopló en mi corazón cuando decía, ayúdame con mi fe. Le puedes pedir, ayúdame con mi fe. Entonces, y él me decía, en este momento hasta te prohíbo hablar de escasez. Quiero que mates esa vocabulario de escasez. Eres abundante. Pues yo le decía, ayúdame con mi fe, y empezó a cambiar. Esa fue la fe en acción, en decir, me dio esa palabra rema, hasta voy a prestarle a las naciones. Ustedes saben que hace menos de un año abrimos una escuela y hasta presté a otras naciones. Wow. Presté, porque papá me dio el recurso, tuvimos sobreabundante y presté. Y esto estábamos hablando de menos de 2 años que pasó esto. Entonces, es un sí y es un amén, pero fue esa acción de decir, va, me veo abundante, gracias Dios, gracias. Y le acabo de contar ese testimonio a mis papás. En ese tiempo, abrí la alacena, no había nada, y me salí a lavar y dije, Señor, presto a las naciones. Y nos encontramos un aguacatote, mi hija y yo. Wow. Y mi hija tenía ganas de tacos de aguacate. Entonces le dije, teníamos medio kilo de tortilla, y dije, vamos a alabar a Dios. Claro que la carne está entre que no y todo. A las 3 horas, sin saber mis papás nada, me dicen, nos tenemos que ir. Por favor, llévate todo lo de nuestro refri. Acabamos de ir a Bastos, tenemos todo. Y Dios estaba enseñándome conmigo que Él es un Dios de abundancia. Pero es nuestra decisión. Escojo la muerte, que es, no, soy un gusanito, nadie me quiere, todos me odian. o hay esperanza, soy hija del Rey, no sé cómo va a pasar, pero de verdad vivo en abundancia. Y tuve esa decisión enfrente de mí. Dije, tú eres un Dios abundante. Y ha pasado. Entonces se los comparto testimonio. Qué hermoso. Oigan, y para terminar, nos quedamos platicando y demás, pero para terminar ahorita con la grabación, me gustaría compartirles la revelación que me dio papá. ¿Se acuerdan que les decíamos el viernes pasado cómo papá nos está invitando a tener esta intimidad con él y que podemos estarle haciendo preguntas y venir a su palabra y decirle, a ver, ¿qué me quieres decir aquí acerca de esto? Y entonces él te habla y tú puedes escribirlo o lo que tú quieras hacer con esa revelación. Pero bueno, a mí me encanta escribirlo porque ya se queda ahí para siempre, y cuando vuelvo otra vez veo lo que papá Dios me dijo hace no sé cuánto tiempo y digo, wow, ahorita hace sentido también, porque la palabra de Dios pues está viva y siempre hace sentido. Y entonces, en cuanto a este libro que estamos hoy recibiendo revelación de Lucas 11, donde dice en el versículo 9 y 10, pide, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Yo le pregunté al Espíritu Santo, Señor, dame revelación de esto. Y me dijo se los quiero leer. Dice, cuando me buscas de todo corazón como tu suficiencia y me puedes ver como tu Padre que te ama y pides y llamas, yo me derramo en amor y bien para ti, porque estás llamando en el lugar correcto y con eso me honras, pues estás diciendo que sabes que yo soy Dios y tu única fuente. Sigue pidiendo, buscando y llamando, pues eres mi niña, mi niño, y me deleito en darte. No te limites, ven y conóceme. Abre tu corazón a la plenitud del conocimiento de quién soy y de quién eres tú en mí y para mí. Porque entonces podrás ver con claridad que no hay límites en mí acerca de mi amor por ti, y no tengo límites para mostrarte ese amor en innumerables formas. Y entonces tú le puedes responder lo que tú quieras a papito cuando te da una revelación así, pero entonces yo me encontré con esta respuesta en mi corazón y le dije, Señor, me has pedido muchas veces que sea osada, y ahora entiendo que es solo conociendo tu amor por mí que podré ser atrevida. Esos momentos que estoy teniendo poco a poco contigo en tu presencia, recibo más y más de la revelación de ese gran amor que hay en tu corazón hacia mí. Gracias, Padre. Amén.
Ya, gracias, Señor. Gracias, papá. ¿Sigue grabando? Editas. Si te paras aquí, sí, no. Bueno, os estabas diciendo de que todo en Cristo ya está en el madero, ¿no? Pero yo en la actualidad veo mucha gente a veces batallando precisamente en su mente, ¿no? Con problemas de ansiedad, con problemas de depresión, y que ellos buscan desesperadamente una salida, ¿no? O sea que en relación a esto que comentabas, que todo lo que está en Cristo, ¿qué consejo podrías darle a esas personas que están en esa cárcel mental, ¿no? Oh my God, A ver, se me Sara. pone chinita. A ver, Sara. Ay. Mentalidad, conocerlo a él. Sí, creo que hablaba mucho también Claudia respecto a eso, y creo que lo principal es que cuando llegas a ese punto en el que ya no puedes más, que ya has intentado todo, todo, y ya no puedes más, y realmente clamas con el corazón al Señor, o sea, el Señor abre las puertas, y justamente eso de que cuando ya no puedes más, me hace acordarme cuando justamente yo estuve en ese punto. Yo sé lo que es estar hundido, sola, creyendo que todo se va a acabar, con pensamientos de no querer existir y muchas cosas. Pero Dios nunca se cansó de buscarme, y cuando realmente ya estaba así muy mal, alguien me hizo esa pregunta y me dijo: Sara, si según tú ya has intentado todo, si tú ya has ido a terapia, ya has ido a esto, ya has hecho y deshecho y vivido la vida como tú has querido, o sea, ¿qué puedes perder si tú vas a Dios? Y realmente para mí fue como otra vez esto de Dios y no sé qué. Pero realmente agradezco, o sea, que Dios usó a esta persona, porque fue cuando yo di ese paso de decir, sí, o sea, ya no puedo, o sea, ya no puedo más, te necesito a ti. Y ese fue como el primer gran paso importante de reconocer esta insuficiencia y esta falta y esta necesidad del Padre, y que Él posteriormente fue sanando mi corazón y poniendo también los medios, ¿no? Para poder como sanar, como es obviamente Él, su palabra, el empezar a rodearme de comunidad y todo. Y también al final también tomar un proceso también de terapia, que también fue otra cosa que también me ayudó mucho, pero en un proceso de terapia en donde Dios estaba invitado también en el proceso. O sea, alguien que era creyente y que también conforme a la palabra de Dios y conforme a la psicología y todo, o sea, fue lo que realmente, o sea, me sacó, o sea, a mí me sacó, y que yo doy gloria a Dios porque, o sea, nunca más volví a caer en depresión, o sea, ideaciones suicidas, ansiedad, o sea, digo, obviamente sigo a veces teniendo como preocupaciones y todo, pero al final es sosteniéndome en lo que Dios ya ha hecho, ¿no? Entonces sí creo que es eso, o sea, clamar a Él, y a veces aunque parezca imposible y no pensemos que a lo mejor nunca va a llegar, Él lo hace en el momento adecuado, y hace ese cambio en nuestro corazón. Qué hermoso. Así es. Y bueno, me gustaría compartir un poquito lo que estoy sintiendo acerca de la pregunta que hiciste, Maribel, de por qué estas personas están buscando de Dios, sigan sintiéndose como están. A veces hay algo importante que tenemos que entender. A veces creemos que estamos buscando a Dios y no estamos verdaderamente buscando a Dios. Cuando tú, y volvemos al ejemplo cuando nos estamos ahogando, nos rendimos a lo que sea que nos quiera salvar. ¿Sí? Cuando verdaderamente se acerca a ti alguien que te quiere salvar, tú te rindes a eso, no te pones a luchar ahí. A veces creemos que estamos buscando a Dios, pero seguimos como envueltos en nuestros propios recursos y no soltamos y no le permitimos a Dios que Él haga lo que Él quiera. Buscamos a Dios, pero con una resistencia, pero quiero que sea de esta forma. O sea, yo te busco, Señor, pero quiero que lo hagas de esta manera. Entonces eso no es buscar a Dios. Condicionando. Exacto. Cuando verdaderamente tú buscas a Dios, Dios no,
su palabra no falla y dice muy claro, clama a mí y yo te responderé. Búscame y me hallaréis. No hay manera de que la palabra de Dios falle. Y no hay manera tampoco de que la palabra de Dios no haga aquello para lo cual fue enviada. Realmente tu única tabla de salvación es Cristo Jesús. Y la palabra de Dios es Cristo Jesús, es el verbo. Y luego el verbo se hizo carne. Entonces yo creo que podemos cerrar con esto la enseñanza y de verdad decirlo de esta forma. Cuando tú verdaderamente pides, vas a recibir. Amén. Amén. Y gracias. Terminamos.